Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias. A todos los que colaboran con TLV1, agradecemos enormemente su aporte, no solo a este programa, sino a toda la programación que lleva adelante TLV1 con mucho esfuerzo y por supuesto lo que siempre intentamos llevar hacia todos ustedes es toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y por supuesto, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe por el camino del bien, de la verdad y la belleza. Y como entendemos que Argentina tiene sus enemigos ocultos, enemigos abiertos, entendemos que este canal los tiene, los que pensamos en una línea nacional. Le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Recientemente, el 23 de octubre pasado, se publicó en todos los medios de comunicación una resolución o fallo que había sacado la Corte Suprema de Justicia relacionada a los presos denominados de lesa humanidad. Militares presos en su mayoría, pero hay civiles, sacerdotes, mujeres, etc. Fuerzas de seguridad también, obviamente. Y según plantea la Corte, es que los presos no pueden estar perpetuamente porque estén procesados, sino que tiene que haber evidentemente una condena para poder permanecer presos. Los últimos indicios que han dado en los últimos 20 años, que ha habido esta llamémoslo, persecución permanente sobre los uniformados, declarados o acusados de lesa humanidad que han pasado, que han estado netamente en proceso y no han sido condenados, llevan muchos años en prisión, tanto prisión preventiva sea en lugares, obviamente las cárceles federales, como también dentro de lo que es domicilio, ¿no? Privación de la libertad en este aspecto, en domicilio, ¿no? También plantea la Corte que, o por lo menos los abogados que plantean en la Corte, o que cuestionan la Corte, es el tema de que pueda ocurrir que exista el peligro de fuga o riesgo en el entorpecimiento de una investigación. Es decir, los mismos que están siendo o investigados o procesados, ¿cuál es el miedo? Que se escapen o que entorpezcan este tema. Al mismo tiempo, la Corte se cuestiona a sí misma, cuestiona a los abogados, a los jueces, en la Cámara en general, que estas prisiones de alguna manera obstaculizan o traban lo que se llama el derecho, ¿no es cierto?, el Estado de Derecho y obviamente lo que tiene que ser la garantía de lo que se llama un debido proceso. Estas cuestiones se vienen dando desde hace muchos años, ahí lo tenemos publicado en diferentes medios de comunicación, y la realidad es que también al mismo tiempo el hecho de no tener en cuenta estos temas desprestigia a la misma justicia argentina, a la Corte y a sus jueces. Vamos a tocar un poquito este tema porque amerita ahora, después de estas elecciones, que también seguramente haremos algún comentario en particular, porque la verdad que nos ha sorprendido, ¿no?, que la Libertad Avanza haya tenido semejante rol, especialmente en esta época donde todo era cuestionado y que sin embargo hoy en día estamos viviéndola ¿no es cierto?, con una victoria, llamémosla contundente, pero que bueno, que es cuestionable. Así que bueno, para mí es un gusto compartir el programa con tres grandes amigos, obviamente uno es hermano, y para mí es un gusto nombrarlo al abogado penalista Guillermo Fanego. Gracias, Guillermo, por estar. Al contrario, gracias a vos, Juan Manuel. Marcelo Llambías, que es veterano de Guerra de Malvinas y también abogado penalista, así que gracias por estar aquí. Un honor. Y José María Sogué Pinto, también hermano, por supuesto, que también abogado penalista muy notorio, muy conocido en muchos de los casos que se han planteado aquí en la Argentina. Así que un gusto tenerlos a los tres y quería que me den su impresión, es decir, demoró mucho tiempo la Corte para poder rever y decir, bueno, estas sentencias, entre comillas, o fallos de tener a presos militares, de fuerzas de seguridad, civiles, sin el debido proceso. Más de 2 años, muchos llevan 15 años, 20 años y más, ¿no? Y que no tienen ni siquiera sentencia firme. Entonces, desde el punto de vista penal, que ustedes han tratado y manejan este tema, están permanentemente envueltos en esto, especialmente los militares
que siguen presos en penales y en sus casas. ¿Qué significa este fallo de la Corte que de repente, después de tantos años, recién ahora viene a plantearlo? ¿Panego? Yo creo que esto es un sacudón, es como sacudir un poco el mantel para sacar las migas que han quedado. Este fallo, que vos fijate, fue votado por 2 votos a favor y una abstención, o mejor dicho, no abstención, sino que dijo que no era procedente. Por lo tanto, como no hay votos en contra, debe considerarse una doctrina obligatoria y aplicable en todos los casos. Hasta el momento, sobre todo a partir del año 2009, 2010, me acuerdo un querido colega, el doctor Solari, uno de los primeros defensores de derechos humanos, había planteado el cese de la prisión preventiva. A partir de ahí comenzaron a salir todos los fallos que estuvieron en contra de otorgarles la libertad o otorgarles la excarcelación a los presos. Hubo otros que se plantearon y se otorgaron excarcelaciones y en ese momento, después de haber estado 1 año en libertad, volvieron a ser encarcelados por esta doctrina que se sentó en la Corte a partir del 2009-2010, sobre todo impuesta por Lorenzetti y Zaffaroni. Contradictoriamente a lo que piensa Zaffaroni, impuso. Y en eso estaba basado en varios ejes. Primer eje, el peligro de fuga. El segundo eje, que el peligro de fuga, un Estado, si no puede garantizar que controla a aquel que está sujeto a un proceso, no hay Estado, evidentemente. El segundo tema era el peligro de entorpecimiento de las pruebas. Cuando en ese momento, todos los archivos de las Fuerzas Armadas de Seguridad estaban manejados por la izquierda y aparte todas las pruebas estaban realizadas y la CONADEP había tomado declaración a todos los que tenía que tomarle declaración, así que era imposible. Eso lo manejaba quien Berbisky a través del CEN. Obviamente, Berbisky es un nefasto detrás de los telones que manejaba, un titiritero que manejó la justicia en ese sentido. El otro tema que tuvieron en cuenta es un absurdo, la desaparición de Julio López, como si los 2.000 militares y policías y gendarmes y lo que fuera se hubieran complotado para hacer desaparecer a Julio López. Entonces, con todos era el mismo argumento. El otro argumento que tuvieron en cuenta era Febrés. Febrés como si alguien le hubiera llevado veneno para suicidarse y se probó que había muerto de muerte natural. Pero esta fue la vergüenza de la corte kirchnerista. Y el otro tema, las estructuras remanentes del poder de la dictadura. Cosa que si ellos eran conscientes de que eso existía, tendrían que haber hecho la denuncia penal. Si no, basaron los fallos en falacias, en falsedades. Bueno, durante todos estos años, esta fue la línea que siguieron a partir de los fallos Vigo, Acosta, Tal Castillo. Sí, tal cual. Todos los fallos estos que fueron denegados y fueron compartidos por todos los tribunales en los cuales se aplicó el principio de la obediencia debida, cuando en realidad la obediencia debida pertenece al orden sagrado o a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, a las que la misma Corte le niega la aplicación de la obediencia debida. Bueno, entonces, volviendo a este fallo advierte con claridad estas prisiones extensivas.
yo justamente el día viernes, basándome en este fallo, planteé la excarcelación de Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo del general Suárez Mason, preso y víctima de la izquierda que quiere vengarse del padre al que no pudieron condenar porque Dios lo llevó antes de recibir una condena terrenal. Y Carlos Guillermo Suárez Mason, que no tuvo participación en nada, le habrían aplicado una prisión perpetua. ¿Es militar también? Es militar, pero tanto es así que cuando hacían los procesamientos no tenían idea de qué fuerza pertenecía. En algunos aparece como integrante del ejército, en otros de la marina. Vos fijate una vergüenza. Y él se dedicó toda su vida a recibirse de ingeniero en óptica y trabajar en la parte técnica de submarinos, torpedos y todo lo que tuviera que ver con esa especialidad en la marina. Bueno, planteé la excarcelación, justamente porque frente a otro planteo, el Tribunal 5 y el fiscal Craux, uno que fue integrante de un programa de Tinelli y después estuvo en el gobierno, en el gobierno de, claro, en el gobierno de Alberto Fernández, y se dedicó, estando al frente de la Oficina Anticorrupción, a retirar todas las querellas de esa oficina hasta que vio que el barco se hundía y como toda rata se fue un año antes. Bueno, y él mismo también dijo, no, Suárez Mason no tiene la condena firme. Por lo tanto, lleva más de 19 años privado de libertad sin condena firme y sin haber hecho ninguna actividad tendiente a postergar, a demorar, a entorpecer o a chicanear el proceso. Bueno, esto es una visión general. Una visión general de lo que sucedía. Marcelo, en este aspecto, cuando dicen el debido proceso, ¿no? ¿A qué se refieren cuando dicen el debido proceso? Bueno, se han violado todo el proceso durante todos estos años. Bueno, exactamente. Yo creo que el fallo Acosta lo que hace es poner los puntos sobre las IES, como en esta justicia descarriada que olvidó, entre comillas, los principios que la informan y que la deben guiar. Digamos, si vamos un poco a Castillo estaba detenido, preso desde el año 2013 y la ley 24390 establece que uno debe estar privado de la libertad preventivamente 2 años y a lo sumo, si la causa es muy compleja, se extiende 1 año más. Esto, digamos, de alguna forma es una imposición al Estado de que debe investigar. O sea, debe investigar, no puede tener a alguien preso indefinidamente mientras no investiga. ¿Y qué pasó? ¿Qué me parece a mí muy interesante de este fallo? Que este fallo habla de un comodín, lo dice con esa palabra. ¿Qué hacían los tribunales y la Cámara de Casación cuando se apelaban estas cosas? Decía, hay una especial... son penas muy graves en expectativa, un argumento, los hechos son gravísimos de lesa humanidad, la causa es muy compleja y, como decía recién Guillermo, hay un problema o de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Vamos por parte. La ley es pareja para todo el mundo, ¿sí? Entonces no debería haber una especial gravedad, porque un homicidio triplemente calificado es tan grave y sin embargo no se aplica. Complejidad. Bueno, acá las fiscalías en general no investigan nada. Digamos, a mí me gustaría poner este ejemplo. Uno es un ciudadano iraní, había venido acá a la Argentina, pusieron la bomba en la AMIA, lo dejamos preso 20 años. No importa si tenía algo que ver. Acá
porque alguien aparece en un lugar, en una lista. No hay absolutamente ninguna investigación. Eso es una mentira. No hay investigaciones. No, listo. 2 más 2 es 4. Este era militar, estaba en tal lugar, en esta fecha. A tal punto no es investigación, que después surgen en los juicios, que ese hombre estaba realizando un curso y no había estado 4 meses, que en el curso tuvo una infección urinaria y estuvo 1 mes más internado en el hospital. O sea, ni siquiera investigan, así que es una mentira de la complejidad. Y lo burdo es esto del entorpecimiento de la fuga, porque los más jovencitos de estos tienen 75 años. Entonces, pretender decir que a los 75 años hay una estructura de inteligencia, o están muertos o están en el geriátrico. Entonces, esto es falso, es burdo. Sin embargo, se aplicaba eso, y lo dice muy bien el fallo, dogmáticamente. O sea, no analizo el caso en concreto, a ver, este hombre está internado. No, listo, pongo estas cosas y con eso lo freno. Otra cosa interesante del fallo es la violación de Argentina a sus compromisos internacionales, sobre todo en el bloque de constitucionalidad, los mismos tratados de derechos humanos que hablan del doble conforme. ¿Qué quiere decir el doble conforme? Que si me condenaron, tienen que ser 2 tribunales, 2 instancias que me condenen. Una hay que revisarla. Bueno, acá la Corte, la Cámara de Casación, cuando niega, porque la Corte no dice no tiene razón, la Cámara de Casación no dice no tienen razón con esta apelación por Castillo, dice es inadmisible. O sea, le niega. Automático. Y ahí sí la Argentina sería responsable internacionalmente, pero son responsables internacionalmente cuando les gusta. Cuando no les gusta, no lo cumplen. Entonces, la Corte lo que hace es decirle a la Cámara de Casación, usted no puede declarar inadmisible esto. Debe respetar el doble conforme. Otra cosa increíble es otra garantía constitucional, el plazo razonable. No podemos tener una persona 20 años, ya no solamente estoy hablando de pena privativa de la libertad adelantada, como es una prisión preventiva, sino sometida a un proceso. Digo, es inhumano. Imagínese cualquier oyente que tiene una causa penal y que nunca termina, así esté libre. A ver, causas que tienen 50 años de hechos de hace 50 años. Absolutamente. Una locura. Absolutamente. Otra de las cosas que a mí me gustaría puntualizar es que la Corte dice la prórroga de la prisión preventiva debe ser considerada excepcional. O sea, si el Estado en 3 años, 4 años, 5 años, 6 años no pudo investigar, bueno, ahí no es culpa del justiciable. Y por último, a lo que hizo mención Guillermo, Lorenzetti. Lorenzetti, de hecho, se abstiene. O sea, digo, muy bien lo que dijo Guillermo, porque fue muy estricto desde el derecho, pero digamos, para el Lego se abstiene, se lavó las manos. Claro. Dijo, yo no voy a decir si estos tienen razón o no tienen razón. Le patea la pelota. Pateo con el famoso artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde la Corte se desentiende. Bueno, esto es como no sé cómo explicarlo, un renuncio. O sea, el integrante de la Corte que renuncia a la función fundamental de la Corte, que es controlar la constitucionalidad de las leyes, de las resoluciones judiciales, etc. O sea, es como que el médico oculista dice yo los ojos no lo atiendo, o el colectivero que dice yo el colectivo no lo manejo. O sea, para eso cobra 20 millones de pesos por mes, Lorenzetti, para decir renuncio a mi trabajo. Una vergüenza. Gracias a Dios, este fallo coloca las cosas en su lugar como deberían haber sido
Siempre. Originalmente. Su Ángel, el único tema, ¿y dónde está el principio de inocencia? Que se supone que la justicia debe amparar en todo ciudadano, ¿no? La Corte viene violando la Constitución desde hace casi 23 años, 22 años. La última Corte que respetó la Constitución fue justamente la del proceso militar. Después se han cansado de violar todas las normas, todos los principios, todos los derechos de cada uno de los ciudadanos. Y desde ya, acabo de decir, y todos nosotros lo hemos hecho, estamos defendiendo casos que tienen 50 años de hechos. La prescripción por matar a una persona empieza se declara a los 8 años. A los 8, sí. 12. A los 12, perdón. 12. Bueno, es decir, estamos siguiendo investigaciones que ni siquiera se realizan de hechos que tienen 50 años de transcurridos. No digo ya los principios más elementales, como el de la inocencia. Acá son todos culpables y deben probar su inocencia. ¿Qué es lo que a mí me dijo una de las camaristas de la Cámara del Crimen? Fulano de tal es militar, no ha probado su inocencia. Ahí, ¿puedo agregar algo? Sí, porque hizo mención Guillermo muy bien a Zaffaroni. Zaffaroni, cuando escribe una cosa, es que, digamos, borra con una mano lo que escribe con la otra. Habló, o fue uno de los primeros, por lo menos, que yo conocí en Argentina, de hablar de derecho penal del enemigo, ¿no? Una doctrina alemana elaborada por Jacobs, etcétera. Pero en concreto, ¿en qué se trasluce este derecho penal del enemigo? Tener, como nombraba a Suárez Mason, 20 años privado de la libertad una persona, es un adelantamiento de pena. ¿Qué pasa si después de los 20 años se absuelve? El Estado no responde, ni siquiera indemniza. Ni siquiera indemniza. O sea, te quitó. En otros casos lo haría. En otros casos civiles, por ejemplo. No, hay que demostrar error judicial. Es un tema muy complejo. La justicia admite que todo el mundo se puede equivocar, los legisladores, el poder ejecutivo, y corresponde indemnización cuando se trata de ellos. Es muy finito declarando error judicial. Es un tema de responsabilidad judicial del Estado donde prácticamente nunca responde, porque entre ellos son comprensivos con su tarea, no son comprensivos con la de los demás. Pero esto te quería decir, por un lado, esas prisiones preventivas es adelantar una pena, derecho penal del enemigo. Las garantías, vos hablaste de debido proceso, principio de inocencia, principio de legalidad, no funcionan. Y lo peor de todo esto es la despersonalización. Claro. Este hombre ya no es una persona humana que tiene familia, que tiene sentimientos, nietos, hijos, es un represor. Claro. O sea, no es digno de ninguna consideración, no está absolutamente deshumanizado. Claro. Entonces, lo que dijeron venir a combatir o venir a poner en su lugar es justamente lo que hacen, una venganza despiadada, por supuesto, y hay que decirlo, con las salvedades de algunos jueces probos, pocos, pero que hacen privar la justicia, que hay que decir muy valientes. Guillermo. Sí, mira, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, y más allá de estas causas, todo esto que está sucediendo desde el año 2003 en adelante se fue trasladando a todos los ámbitos de la justicia. Entonces, esto es lo grave. En todos los ámbitos de la justicia se perdieron los valores jurídicos que fueron tradición en la Argentina, sobre todo el respeto a las garantías constitucionales, que esto fue dejado de lado. ¿Y por qué hay tanta inquina en todo esto?
porque detrás de esto también hay un negocio. No te olvides que los jueces, por ir a subrogar en algún juzgado del interior, cobran un porcentaje, 25. Les pagan un adicional, pero a su vez les pagan los viáticos. Los viáticos corresponden a, no sé, una suma sideral para ir a un hotel 5 estrellas, con chofer, con lo que fuera, y lo peor de todo, que la gran mayoría no van, porque lo hacen por videollamada, por videoconferencia. Entonces, en todo esto hay un negocio. A su vez, el negocio de todos los amiguitos que cada juez llevó, o hijos de amiguitos que cada juez llevó a trabajar en la justicia, con lo cual los tribunales se superampliaron. Tenemos también un caso, por ejemplo, en el juzgado 12, secretaría 23, que hay 3 secretarias que si se cerraran las causas de lesa humanidad, perderían el trabajo, porque es lo único que se dedican. Y vos fíjate qué cosa tremenda. Hace muy poco, o está para elevar a juicio, una causa por causas remanentes de la ESMA. Vendría a ser el juicio ESMA 9, 10, por ahí. ¿Y qué es esto? Casos de personas que ya fueron condenadas, que le aplican nuevos casos, para poder seguir de esta manera, dilatar los procesos, de esta manera poder negarle a aquel que está privado de libertad el derecho a finalizar su condena, basándose en la aplicación del derecho procesal común. Ahora bien, el derecho procesal común no se aplica, porque si ellos hablan de que son juicios de lesa humanidad y se basan en principios internacionales, tendrían que seguirse los mismos criterios de los tribunales internacionales. Yugoslavia, Sierra Leona, bueno, todos los juicios, todos los lugares donde hubo juzgamiento, no se juzgaron todos los casos, se hizo una selección de casos, se juzgó y aun cuando hubieran aparecido otras víctimas, ya estaba aplicada la condena. En cambio acá tenemos gente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 20 perpetuas, como si se fuera a morir, lo resucitan de nuevo una perpetua, y todo ¿para qué es? Para seguir entorpeciendo la justicia, cobrando algo que hasta ahora calculamos se ha llevado 20.000 millones de dólares y sigue llevándose, sin contabilizar otros negocios periféricos que trae todo esto. Entonces esto es una vergüenza y una venganza política, más asimilada a los juicios que llevó adelante el Tercer Reich contra sus enemigos políticos. Sí, ni siquiera podemos asimilar a Nuremberg, a Tokio, no. A los de los crímenes, a la corte para la ex Yugoslavia. A los juicios que se llevaron en Alemania hasta el año 1945. Porque a pesar de todo, Nuremberg tuvo principios y tuvo respeto a ciertas normas, a pesar de haber sido un código procesal o una norma procesal de los vencedores. Pero ni siquiera en eso podemos asimilarlo. Esto es asimilable pura y exclusivamente a los regímenes de extrema derecha o más allá de derecha, los regímenes criminales, como podría haber sido el Tercer Reich, la Italia de Mussolini o el Soviet. Yo puedo agregar... Más allá de que hoy es 28, ¿no es cierto?, de octubre, que es el día de la marcha sobre Roma, ¿no? Así, por supuesto. Mencionando el tema, ¿no? Yo le quiero agregar a lo que dice Guillermo, que lo absurdo de todo esto y la gran injusticia es que en estos casos se juzgaron a principales responsables. Y hoy los principales responsables fueron juzgados, la gran mayoría ha fallecido. Entonces se va a buscar a aquel que tenía... En un juicio donde yo estuve ahora en Mar del Plata, había un imputado que en el momento de los hechos tenía 17 años. Un policía
que tenía 17 años. O sea, van a escarbar 50 años atrás y los imputados era gente que tenía 19, 20, 21, los muy viejos 24 años de edad. Y se avanza, digamos, con gente que realmente no tenía, no tenían ningún, es como que al granadero que hoy está de guardia en la Casa de Gobierno le echen la culpa de un acuerdo económico o, no sé, del ministro o de un negociado que hubo con el litio. Y que me decía, por el tipo, era un granadero que estaba ahí. No pinchaba ni cortaba, discúlpenme que lo diga en esos términos. Entonces, el nivel de la injusticia, de gente que dice, yo no tengo nada que ver con esto. Ahora estamos viendo, Terrible. por supuesto que tenés razón en ese aspecto, y la verdad que ha sido aberrante. Pero acá, por ejemplo, el fallo dicen que cuestiona la Cámara Federal de Casación Penal, recién lo mencionaste, lo mencionaron los dos, que habilita, ¿no es cierto?, la instancia de apelación. Bueno, eso es lo que están planteando ahora. Pero en realidad la mayoría de los jueces que fueron nombrados durante todo este proceso democrático, entre comillas, es la que, digamos, en complicidad temporalmente con la Corte, aplicó todos estos métodos, ¿no? ¿Vos creés que tanto la Cámara como los jueces, en fin, se van a readaptar a este nuevo fallo de la Corte o es algo que va a llevar un coletazo con tiempo? ¿Puedo darte una descripción de lo que pienso de los jueces? Son como los caracoles, cornudos, babosos y arrastrados. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Son, y aparte, formados en una ideología marxista, pero de Groucho. Si no te gusta esto que digo, mañana te puedo decir otra cosa. Sí. José, pero fueron muchos nombrados durante el proceso, durante digamos, la época democrática, Alfonsín, una justicia Menem. prácticamente nacida con el kirchnerismo. Hace 22 años que tenemos kirchnerismo, así que la justicia esta es prácticamente una justicia sometida, obediente y además sin un concepto de dar a cada uno lo que le corresponde. Es una vergüenza, esto es una vergüenza. Es más, mi despedida del último tribunal fue, váyanse al carajo, porque realmente se tienen que ir al carajo. Hay algo muy interesante que dijo Guillermo, que es la repercusión que toda esta violación de principios elementales y universales del derecho penal tiene en todos los ámbitos. Entonces lo vemos cuando, no sé, alguien denuncia algo, no tiene pruebas, pero como mediáticamente dice. Entonces no nos damos cuenta, pero esto avanzó de forma tal que la persona común y sencilla en cualquier problema termina afectada con todo esto. ¿Por qué? Y porque no hace falta prueba, solo los indicios, solo lo que... Entonces hay un deterioro general que yo creo que afecta a toda la ciudadanía, que desbordó, digamos, a partir de estas causas de lesa humanidad. Yo les propongo, vamos a ir a un pequeño corte, me gustaría tirar antes que nada, ¿no? Lo estamos viendo en todo este tiempo, ¿no? Recién mencionaron Nuremberg, ¿no es cierto?, que se sentenció a los jerarcas, ¿no?, del nacionalsocialismo alemán. Pero después se crearon otras instituciones, el caso del Centro Wiesenthal y todo, que empezaron a perseguir ya oficiales jóvenes, jovencitos, en fin, que tal vez no tuvieron el rol, o el rol que tuvieron fue la obediencia de vida, ¿no? Entonces quiero poner en contexto, ¿no?, que estamos repitiendo la historia acá en la Argentina con este aspecto. Recién lo mencionaste, pero quisiera profundizarlo en eso. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con los doctores Fanego, Suaje y Yambía. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372,
casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en el segundo bloque con el doctor Fanego, Suaje Pinto y Marcelo Llambías. Había quedado en el bloque anterior un poquito este tema, ¿no? que lo estamos viendo en una repetición casi histórica, ¿no? En el Nuremberg se condenó a los jerarcas del nacionalsocialismo, se los colgó, muchos se suicidaron, los que tuvieron la oportunidad de hacerlo lo hicieron, para sortear, ¿no es cierto?, la humillación, etcétera. Pero acá tenemos algo parecido que también, ¿no es cierto?, se hizo a las juntas militares, y después, Alemania, post-Nuremberg, se crea el Centro Wiesenthal, que es el que empieza a perseguir, a buscar casos puntuales o en su mayoría se transforma en una gran institución, ¿no? Muy fuerte, sin duda en persecución a nivel global, mundial. Y acá estamos teniendo algo muy parecido, da la impresión, o que quiero que me den su impresión, ¿no? Se hizo el juicio de las juntas, después se hizo los juicios puntuales, pero vemos el CELS, por ejemplo, de Berbisky y otras organizaciones supuestamente de derechos humanos, que se transformaron en una especie de centro Wiesenthal. Pero, a diferencia, es que empezaron a buscar personajes de baja categoría. Es decir, pareciera que es un tema que no tiene que terminar, ¿no? Es un poco la victimización de algunos sectores que cuanto más se explaya en el tiempo, más justificativo tiene, más se lava la cabeza. Entonces quería ver en este aspecto, como el caso, creo que era un suboficial Cabezón, que vos lo trataste, otros casos por el estilo. Recién mencionabas a este chico de policía de 16 años o 17 años. ¿Cómo es esto? ¿Esto sigue como un tema que no tiene que terminar porque es el negocio de la justicia, o es el negocio de los derechos humanos, o es verdadera venganza? Mira, yo creo que hay un poco de todo. Fundamentalmente creo que esto también no podemos olvidarnos y tenemos que tener muy en cuenta que toda esta venganza viene de Inglaterra. Y no me extraña que tenga una vinculación íntima con la guerra de Malvinas, porque evidentemente había que destruir a las Fuerzas Armadas argentinas. Este es el primer tema. Vos fijate que los ideólogos
que vinieron con Alfonsín venían de universidades y de centros de estudios de Inglaterra. Las organizaciones supuestas de derechos humanos vienen o de Inglaterra o del Partido Demócrata norteamericano. La Embajada Británica también, ¿no? Y de la Embajada Británica, obviamente, hace muy poquito. ¿Cómo? La Karina Mestecho. Por ejemplo. Exacto, este es un caso clarísimo que ha venido. A su vez, llegando a lo nacional, están todos los intereses de estos vagos que quisieron tomar el poder por las armas y luego se convirtieron en jóvenes idealistas y tomaron el poder por los votos con Kirchner. Y manejaron absolutamente todo y ahí se hicieron todos burgueses, porque se han llenado de dinero. Y también tenemos lo que yo te comentaba de la justicia, que aprovecha este tema para cobrar suculentos honorarios y ser un ámbito de cobijo laboral de todos los amigos que tienen por ahí pululando. Los hijos de un juez, por ejemplo, yo me acuerdo de un juez de Capital Federal que había conocido en un congreso un juez de Bariloche, entonces como el hijo vino a estudiar acá, lo nombró en su tribunal, y justamente en la Secretaría de llamada de lesa humanidad. Esto es una vergüenza cómo decayó el Poder Judicial. Porque hoy, como dijo muy bien Marcelo, de alguna manera los jueces se manejan con los medios. No con los medios que tienen para cumplir su función, sino con los medios periodísticos, a los que le tienen pánico. Entonces los derechos de los ciudadanos, estos individuos que fueron nombrados por el kirchnerismo para cumplir su papel político, han destruido todo y han sembrado que los periodistas son los jueces y señores de los procesos. Bueno, hace tiempo que la prensa se transformó en inquisidora, ¿no? Permitido por los jueces, porque, mirá, como más de una vez yo les dije a algunos tribunales que cuando quería tener una novedad leía página 12, porque en página 12 salía antes que la notificación que podíamos tener los defensores. Claro. Y Marcelo, ¿tu opinión de esto? Totalmente de acuerdo con lo que dice Guillermo. Yo creo que es peor lo que pasó acá, que con toda la persecución que hubo post-Nuremberg que vos nombrabas, digamos, por organizaciones sionistas. Y acá yo creo que es peor, porque aún esas organizaciones buscaron a grandes responsables. Y acá se va, como vos bien dijiste, al joven de 17 años. El nivel de venganza y de odio no tiene límite, pero es como dice Guillermo, hay que alimentarlo. Esto es una fogata a la cual hay que tirarle leña. Y no importa si esa leña son jóvenes inocentes o gente que no tuvo nada que ver, hay que fogonear ese odio. Y muy buena esta reflexión que hizo Guillermo, que esto fue evidentemente parte del plan británico para desmoralizar la Argentina, por supuesto, para la injusticia, dividir a la Argentina, porque, y bueno, y la continuación de esto pretendió ser, ahora está parada, pero pretendió ser las causas de lesa humanidad en Malvinas, ¿no? Otra ridícula, pero es la extensión de una misma concepción disociadora, destructiva, ¿no? Y esta máxima británica de divide y reinarás, divide y impera, es lo que se aplica. Lamentablemente muchos de los que creen que son de pensamiento nacional se ven captadas por estas cosas y no ven la trampa del enemigo, y siguen tirando leña a la desunión de los argentinos. Digamos, la agresión que el terrorismo marxista
tuvo con la Argentina, con nuestra patria, más allá digamos, de la barbaridad de la agresión al país del terrorismo marxista, 50 años después debería estar cicatrizada. De alguna forma habría que haber hecho una síntesis y salir hacia adelante como país, como pudo haber hecho Estados Unidos después de su tremenda guerra civil con 600.000 muertos. 600.000 muertos. Sin embargo, pudieron sintetizar. Nosotros, con estos cipayos de última, colonizados mentalmente, que compran estas cosas y que apuestan a la división, y de última en contra de la paz social, porque debería haber habido no sé si una reconciliación. ¿Se tentó en algún momento con el indulto, por ejemplo? Se lo hizo Menem. Sí, con hechos puntuales. Ahora, la izquierda nunca abandonó su memoria, verdad. Santiago Mar Rivero, 102 años, murió 102 años, hace unos cuantos años, en prisión. Sí, vos fijate que cuando las organizaciones como FAMUS y algunas otras que habían, 104. cuando vino el indulto se desarmaron, y generalmente siempre llamaron al perdón, a la conciliación. Basta leer las mismas cartas del coronel Larrabure pidiéndole a los hijos que perdonen. O sea, la actitud es totalmente diferente. Esto no quiere decir que uno esté mirando con ojos benévolos la agresión marxista del terrorismo a la Argentina, pero sí hay una actitud. Podría haber una, no sé si reconciliación, pero miremos para adelante. Eso se da, perdón, ¿no? Pero eso se da, por ejemplo, nosotros, un país que venimos en permanente convulsión, ¿no? Unitario federal, peronista, antiperonista, y esto lo estamos creo que viviendo hoy también, ¿no? A pesar de que este gobierno ganó y el kirchnerismo sigue teniendo su fuerza, pero esto tampoco representa un pensamiento nacional ni una idea de defensa soberana, sino estamos en una tribulación. Esto afecta a quienes, más a jueces, digamos, en la colonización mental, ¿no? Si es una característica que está pasándonos a los argentinos, si es un tema que es de la justicia sola, si tiene que ver con el mundo abogadril, ¿no? De los abogados también. ¿Dónde está afectando más allá de que tiene que impartir justicia un juez, ¿no? Y la Corte, y la Cámara, etcétera? Pero también los abogados forman parte de este pleito, ¿no? Que parece que no sana. Yo creo que hay varios aspectos. Uno es la colonización de la justicia cuando se mete el poder político. Lamentablemente, como dijo José María, desde que asumió la democracia, el 10 de diciembre de 1983, venimos viendo una decadencia de todo el sistema judicial. Durante la época de Alfonsín, eran los amigos peronistas o radicales que nombraban a sus amigos jueces, porque lo hacían los senadores. Cuando viene el Consejo de la Magistratura, gravísimo error de aceptar Menem las imposiciones de Alfonsín, creyendo que podíamos reeditar lo que era Francia. Él era un enamorado de la administración francesa. Creó esta porquería de Consejo de la Magistratura, donde también se negocian los porotos y donde no eligen al mejor, porque eligen al que es amigo de ellos. Hubo casos de personas que estaban en el número 19, 20, 20 y pico en la orden de mérito y aparecen primero o segundo, porque en la entrevista personal fueron mucho más adictos. Entonces, todo esto va llevando a una degradación permanente. En lo que hace a la abogacía, mirá, en el año 2000, 2001, Alterini era decano de la facultad. Y un día, charlando con él,
porque le llevábamos una idea de cambiar el sistema del ejercicio profesional, porque si bien en esto hay dos derechos constitucionales, el derecho a estudiar y el derecho a trabajar, que deben ser amplios, todo el mundo tiene que poder trabajar y estudiar, pero para poder trabajar vos tenés que demostrar que tenés habilidad. Si vos sos un tornero y querés entrar a una fábrica, te van a hacer una prueba a ver si podés ser buen tornero. Lo mismo debe pasar con los abogados, los médicos o cualquier profesional. Entonces hoy tenemos que en la capital federal hay 150.000 abogados matriculados. Y Alterini en aquel momento nos dijo, ya en el año 2000, que solamente el 25% tenía probabilidad de trabajar. Con esto se fue incrementando durante el gobierno kirchnerista de abrir facultades en todas partes, de universidades. ¿Y qué es la primer facultad? ¿Cuál es la primer facultad? La de Derecho, porque es la más barata. Entonces se ha hecho una decadencia de la abogacía, donde hoy un joven abogado no tiene posibilidad de comprar un libro, ni de estudiar, ni de trabajar. Entonces hay una degradación tan grande en la profesión que la verdad los abogados son pésimos. Claro, increíble. Bueno, estamos en crisis de educación también, ¿no? Totalmente. En general O sea, que está los pasando. que salen de la secundaria y entran a la universidad roban, No saben ni a leer ni torear. escribir. Le pido al señor director si me puede poner la placa que nos envió gentilmente la Unión de Promociones. La Unión de Promociones que tiene fecha el 30 de septiembre de este año, ¿no? Del 2025. Le ponemos, ahí está. Si vamos para abajo, plantea, ¿no? Como hacen todos los meses, hacen un análisis profundo sobre el tema y pone, por ejemplo, en este caso, que son 825 los procesados, de los cuales 17 detenidos en establecimientos penales y otras instalaciones de todo el país. Hay 1.055 condenados, ¿no es cierto?, de los cuales hay 93 detenidos en establecimientos penales, el resto también en instalaciones de todo el país, y en general, hasta la fecha se hicieron 2.823, obviamente, procesos, ¿no es cierto? De los cuales, según plantea, si vemos más abajo, los presos políticos muertos en cautiverio fueron 943. Ahora, entendemos que de los 825, si vamos para arriba, que están procesados, ni siquiera condenados, pregunto si por el tiempo transcurrido les van a otorgar la libertad. Mira, en el caso que yo te planteaba de Suárez Mason, que planteé como la excarcelación debe resolverse en 24 horas, dice el Código Procesal. Pasó todo el fin de semana, todo el lunes, no tuvimos ninguna novedad, no se hizo ningún acto para instar el proceso. Hoy a primera hora presenté un escrito intimando, bajo apercibimiento de considerar que los jueces no están cumpliendo con sus funciones. Me contestaron hace un ratito diciendo que previamente deben convocar a los que se consideran víctimas de la violación para que den su opinión. O sea, que los jueces hasta delegan su función y los fiscales en los civiles que se consideran víctimas de delitos ocurridos hace 50 años atrás. Es increíble. A los mismos delincuentes, por ejemplo, a la hija de Walsh, que tiene la caradurez de ir a los juicios a reivindicar al padre cuando fue un asesino. A mí me daría vergüenza. Un asesino pedófilo. Pedófilo confeso. Pedófilo, como dice Marcelo. A mí me daría vergüenza si mi padre fuera así. Bueno, nosotros tenemos valores cristianos que respetamos. Esta es la diferencia. ¿Pero la Corte tendrá en cuenta estos 825? Pero si hace 3 días. no sé, 20, 30 años que están presos. ¿Qué va? Pobre gente. La Corte debería renunciar.
para no decir suicidarse directamente, porque son los que están convalidando las violaciones Está de la bien, yo Constitución. estoy absolutamente de acuerdo, 19 años es una barbaridad, pero también reconozcamos a los dos jueces, los dos ministros que lo dieron vuelta. Rosati y Rosati, que a pesar de haber sido integrante del gobierno, del primer gobierno kirchnerista con Néstor, tiene unas obras que realmente responden al sentido de la Constitución. Sí. Ha escrito obras de las cuales uno puede esperar un cambio distinto. Rosenkrantz, no me cabe la menor duda, que es una persona muy formada en el derecho. De Lorenzetti, muy formada en los negocios y en la actividad política, pero de jurídico, salvo daños y perjuicios, no creo que otra cosa. Sí, aparte, digamos, Lorenzetti, en mi humilde opinión, Lorenzetti pierde toda imparcialidad, que es una de las condiciones elementales. Digamos, si a mí me van a juzgar a cualquiera por cualquier cosa, lo primero que pretendo es que la persona esa sea imparcial, si está del otro lado. Bueno, y cuando él habló de política de derechos humanos, él directamente está diciendo, esta venganza o esta es la línea. Eso no lo puede decir un juez. Ahora, él comete este sincericidio que puede ser muy felicitable desde la honradez intelectual, pero que lo inhabilita, y bueno, y la prueba está en este fallo, que es brillante, que no dice, en realidad cualquier estudiante de Derecho, lo que dice este fallo, dice, pero esto es lo que me enseñaron en la facultad, no descubre nada nuevo. Sin embargo, él dice, no, pero esto era inadmisible, esto no. Tal cual. Es una vergüenza tener un ministro de la Corte como Lorenzetti, más allá de los negocios. ¿No? Ahora Con este el fallo CONI. que ocurrió, ¿es porque le quiere hacer un guiño al gobierno libertario? ¿Vos creés que esta victoria que tuvieron, que antes tenían pocos en la Cámara de Diputados y Senadores y ahora han multiplicado? ¿Crees que esto puede cambiar en algún momento? ¿Puede? Yo creo que Villarruel, por un lado, es un defensor, pero el gobierno... Villarruel ya no corre más en ninguna pista, Decisión, menos claro. a partir de la elección del domingo. Lamentablemente, una persona muy formada en estos temas, Colega. colega, pero bueno, Sí. no sabemos cuál es, por lo menos yo no sé en definitiva cuáles son las internas del gobierno que la llevó a que se enfrentaran tanto, pero ciertamente yo creo que ya carece de todo peso político en la Argentina de hoy. Es muy probable que haya sido un guiño, que esto se venga hablando, porque evidentemente es un disparate en todo sentido. Tener una cárcel para 100 personas, 115 personas, con todo el gasto que eso implica, y viejos que no pueden correr una cuadra, la verdad es disparatado. Entonces, y es disparatado que se siga con esta misma monserga cuando todo el mundo está virando hacia otro ámbito. Y yo creo que también es un tema, se me ocurre, que si tenemos la esperanza de que por fin venga un papa, y no lo que teníamos en el Vaticano hasta hace poco, y viene León XIV como dijo que venía, no se le puede presentar un país dividido de esta naturaleza. A mí me gustaría... Y aparte, discúlpame, no, ¿y sabés qué? Es volver un poco a la tradición de la Argentina. Nuestra Argentina vivió enfrentada, como vos mismo lo dijiste, pero siempre después del enfrentamiento hubo una amnistía y una reconciliación. Desde el año 1819 hemos tenido, si yo mal no recuerdo, 27 amnistías. Es decir, Es ni la vencedores ni tradición. vencidos. Claro, claro. No, a mí me gustaría ser justo. Vos preguntaste sobre el gobierno. En realidad uno hubiera esperado
otro tipo de mecanismos, digamos, cortar con esto. Sin embargo, también es justo reconocer, ahora que se ha ido el ministro de Justicia, Cunio Libarona. ¿Se ha ido ya? Sí, o se está por ir, perdón. No, yo creo que ya lo confirmaron. Ah, lo confirmaron. ¿sí? Bueno. Sí, lo Bueno, Amagó, eso es amagó estar, nomás. Esto es actualidad periodística. Sí. Gracias Suerte, por la no corrección. corrió la misma suerte y Esper no corrió la misma No, suerte. hay una cosa concreta que hizo en los juicios estos de lesa humanidad. Teníamos, aparte de los fiscales, que son unidades fiscales especiales, con fiscales, ayudantes fiscales, digamos, todo un montaje, como bien lo describió Guillermo, teníamos las querellas del CELS, de madres, hijos, nietos y de cuánta cosa se les puede ocurrir. Pero hay dos que son del Estado. Una era la de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. O sea, primero la terrible contradicción desde lo intelectual. El Estado querellándose a sí mismo, ¿no? Porque de estos crímenes, como llaman, no es terrorismo de Estado, no era particular. Entonces, ¿y para qué está la Fiscalía? O sea, está la Fiscalía y le agregaba la Secretaría de Derechos Humanos abogados que se pagaban, que no son como de la planta, digamos que estaban pagados especialmente para esto. Bueno, esto hay que decirlo, Cunio Libarona ordenó, no hay más querellas. Esta cosa ridícula de duplicación de esfuerzo y de gasto del Estado y esta contradicción la eliminó. Sí queda la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que está, por supuesto, bancada por Kicillof. Ahí hay todo otro montaje económico, de trabajo, de curro, de gente que vive de eso. Esto vamos a decirle la verdad. Entonces, hay que reconocer que, bueno, es un poco menos de presión, porque uno va a juicio y el defensor se encuentra a veces, a mí me ha pasado en Bahía, 13, o sea, el fiscal más 13 querellas. Una locura. Para cerrar, y última pregunta, y lo más sencillo y rápido posible, lo que significaría esto de la Corte, si se implementara y se llevara a cabo, significaría que, más allá de todos los que están presos, procesados, en prisión o en domiciliaria, ¿qué significa? ¿Saldrían en libertad hasta tanto se los sentencie? ¿Cómo sería la situación de estos presos? Bueno, lo lógico es que no se reprorrogara la prisión preventiva y estuvieran escarcelados. Eso sería la podrían salir a la calle, no tienen que tener tobillera, sería otro tipo de... Por supuesto hay un montón de medidas alternativas para garantizar la concurrencia, el no entorpecimiento o la frustración de la justicia, por llamarlo. Bueno, pero los que pueden llegar a decir que entorpecen, qué sé yo, puede haber la obstinación de algunos jueces en temas puntuales, pero no en los 825. Mira, o los 825 todo quieren depende, fugarse. Claro, de cada tribunal. Porque, por ejemplo, tenemos al doctor Obligado, que le gusta acumular presos y le gusta controlar la vida de los que ya cumplieron las penas. Por ejemplo, tenemos personas que hace 3 años, 4 años, cumplieron su condena y como todavía hay un recurso del fiscal en la Corte, siguen teniendo tobilleras. Sí. O los casos como el del coronel Losito, que cumple 2/3 partes de su condena, y lo que antes era considerado un derecho, que era, si yo no hago más nada, tengo derecho a mi libertad condicional, ese último tercio de la pena, hoy tergiversado en beneficio, en realidad para mí, yo de la vieja escuela, para mí es un derecho, donde no se la quiere, o sea, no le quieren dar lo que le corresponde, lo que tendría cualquiera. Entonces, es como dice Guillermo,
No, yo no tengo la bola de cristal, esto va a depender de distintos tribunales. Lo que hay que celebrar es que, bueno, se haya puesto los puntos sobre las sillas diciendo terminen esta barbaridad después de 19 años en la Corte. Y lo que hay que después Pero celebrar. definiría la Corte. Es decir, Claro. uno tiene que llegar a la Corte para que la Corte diga. En una palabra, Esperemos que estos son linchamientos. Claro. Son linchamientos que se vienen sucediendo desde el 2010. 2003, que 2003. reabrieron las Que causas. se reunieron. Y hay un tema en esto que vos decís de salir, de cómo, donde los derechos no se conjugan. Y hay un caso que es vergonzoso porque involucra a la Conferencia Emasculada Argentina, Esa. que es el caso Bomberni. Claro, otro caso Que increíble. ni siquiera estos crápulas que tenemos de obispos tuvieron la delicadeza de darle un lugar para que pueda ir. Y en cambio sí se la dieron a Puig Cané, que terminó su vida dando misas y atendiendo El del a asalto los a la chicos, tablada. y Exactamente. tocando en las reuniones de la iglesia la canción esa del Che, de tu divina presencia. Entonces, es realmente una conferencia no episcopal, emascular, porque les faltan los atributos para poder ejercer como pastores, Es más, aparte le falta caridad. obviamente. Bueno, Nosotros a ver al prójimo. fuimos a la conferencia episcopal y tuvimos una larguísima reunión y se excusaron, ¿te acordás? No, bueno, la culpa en realidad es de Bombernik. Bueno, pero supuestamente está libre, pero es decir, Claro, pero no podría se dan las tener- condiciones. Claro, Le negaron el espacio, el lugar donde, Encardía. y donde les niegan las salidas Transitorias. transitorias. Bueno, gracias Guillermo Fanego por haber venido, gracias José María Suaje, gracias Marcelo Gracias Llambías por recordar la marcha por- sobre Roma. y la marcha sobre Roma. Mirá, si hay que tener en cuenta, no toque, hay que tenerla en cuenta. Así que les agradezco mucho por haber venido. Gracias a Gracias, vos. gracias. Gracias a vos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Creo que era un tema que meritaba tocarse. Creo que, bueno, obviamente, la Argentina necesita la pacificación. Se hablaba mucho de la pacificación en algún momento. O por lo menos en varias épocas se planteaba, ¿no? ¿Cuál es el camino para lograr la concordia de nuestra patria? Ese es un tema que también requiere análisis, ¿no? Hoy muchos cambiaron de voto hacia otro lado. Bueno, se supone que se prioriza la libertad, la propiedad privada, la familia, en fin. Bueno, tengamos en cuenta que estos presos militares, presos civiles, fuerzas de seguridad, es decir, todos los que están en proceso y que no pueden gozar de su libertad, o no pueden gozar, hasta tanto se lo sentencie, no pueden estar 20 años. 30 años presos, es una locura, ¿no? Ahora que la Corte haya manifestado lo que ha manifestado, es un aliciente. El tema es que la justicia en general cumpla con ese fallo, ¿no? Y que dejen la política de lado, la ideología de lado, y que en realidad se encaminen sobre la justicia verdadera, que es lo que falta en la Argentina y lo que no se logra. Gente que era muy jovencita en su época no puede estar sentenciada ni procesada y estar encerrada durante tantos años. Eso es injusto, no hay debido proceso, no hay la idea de, ¿no es cierto?, de la inocencia que tanto se plantea, es decir, terminó siendo una farsa. Acá todos los abogados han planteado claramente la situación, esperamos que esto llegue a oídos importantes de la Cámara de Jueces de la Corte Suprema y que tome cartas en el asunto por el bien de la patria, especialmente una fecha como hoy que se liberó, ¿no?, a Roma con la marcha de Benito Mussolini sobre Roma y que llevó a Italia una gran importancia durante una época de tiempo. Así que los espero en otra entrega aquí de Contracara por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.